Bienvenidos amigos míos al mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y a la Agencia de Detectives Privados siglo XXI de Derecho e Historia. En esta ocasión presentamos nuestras antologías del derecho familiar en general, de criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación referente y respecto a temas de derecho familiar, desde divorcio incausado, pensión alimenticia y sus derivados. En esta ocasión les traemos el análisis de la siguiente tesis aislada con el número de registro digital 2029-128 con el siguiente título: Persona acreedora alimentaria que cumplió la mayoría de edad durante el juicio no debe reponerse el procedimiento para emplazarla si interpuso medios de defensa por propio derecho contra la sentencia de primera instancia. Ahora bien, amigos míos, aquí principalmente esta tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos plantea la siguiente pregunta: ¿qué pasa si el menor, que ahora es mayor de edad, principalmente y precisamente nunca fue emplazada a juicio, pero ¿qué pasa? Interpone medios de recursos de defensa necesarios en contra de la sentencia de primera instancia y con eso se defiende, pero también alega que nunca fue llamado a juicio? Bueno, amigos míos, aquí principalmente les decimos que esto no aplica cuando todos nosotros, es decir, cuando somos acreedores alimentarios y alcanzamos la mayoría de edad, y esto es en el siguiente ímpetu. Cuando una persona alcanza la mayoría de edad y debe de hacer valer sus propios derechos fundamentales como el derecho de recibir alimentos, lo que se tiene que tener en cuenta es por qué los va a recibir, para qué los quiere y debe de acreditar la necesidad de la medida. ¿Y qué es la necesidad de la medida? Acreditar por qué el menor, que ahora es mayor de edad, por qué necesita los alimentos. Aquí principalmente esta tesis aislada nos habla acerca de que en este caso vamos a poner un ejemplo. Resulta que Juana Pérez promueve un juicio de divorcio incausado y a su vez también promueve una pensión alimenticia retroactiva tanto para ella como para su menor hijo Juanito Pérez. Pero resulta que al menor, al momento de crecer y ya es mayor de edad y sigue estudiando, resulta que nunca fue llamado a juicio. Pero ¿qué pasa? Interpone medios de defensa en contra de la sentencia de primera instancia. Entonces, si interpuso esos recursos, entonces se dio por enterado del juicio y no debe de alegar que nunca fue llamado a juicio. Entonces aquí prácticamente se estaría incurriendo en una falacia del derecho en general, en donde, precisamente tú, juez de lo familiar, no me emplazaste. Pero ¿qué pasa? Interpongo recursos y medios de defensa legales para combatir la sentencia de primera instancia. Entonces, estamos ante una aberración total de las formalidades esenciales del procedimiento y de la certeza y de la seguridad jurídica. Entonces, prácticamente es que se debe de tomar en cuenta lo siguiente: tú no debes de alegar que por meter recursos o medios de defensa legales en contra de la sentencia de primera instancia, no debes de alegar que no fuiste emplazado, porque con esos recursos y medios de defensa legales ya te estás dando por enterado del juicio. Entonces, y prácticamente como el mayor de edad debe de acreditar la necesidad de la medida,
tampoco puede alegar que nunca fue emplazado si interpuso los medios y recursos de defensa legales que le establece la ley en el presente juicio de divorcio incausado y en el de alimentos. Por eso, sencillamente, si un mayor de edad alega que no fue emplazado e interpone medios de defensa legales para combatir la sentencia de primera instancia, entonces se está convalidando que ya se está haciendo conocedor del juicio. Hay que recalcar, amigos míos, que hay que atenernos a lo que nos dice el artículo 4 constitucional y el artículo 308 del Código Civil de la Ciudad de México. Ambos dicen que toda persona tiene derecho a recibir alimentos. Eso está más que claro, pero precisamente el 308 del Código Civil de la Ciudad de México establece que se debe de acreditar la necesidad de la medida, es decir, se debe de acreditar por qué el mayor de edad debe de seguir teniendo y percibiendo el derecho de recibir alimentos en cuanto a vestido, en cuanto a diversiones, en cuanto a estudios, seguros de gastos médicos mayores. Ya precisamente cuando se casa eso ya no aplica, pero aquí principalmente debe de acreditar por qué debe de seguir necesitando, por qué necesita y cuáles son las razones por las cuales necesita que se le sigan pasando alimentos, porque si no se acredita esta necesidad de la medida, en automático el mayor de edad pierde el derecho de seguir percibiendo alimentos. Y esto es principalmente y precisamente lo que nos dice la tesis aislada en materia familiar, es decir, en materia civil, con el siguiente título: persona acreedora alimentaria que cumplió la mayoría de edad durante el juicio no debe reponerse procedimiento para emplazarla si interpuso medios de defensa por propio derecho contra la sentencia de primera instancia. Entonces, ¿qué pasa? Si yo precisamente como mayor de edad, yo interpongo medios de defensa legales y recursos legales en contra de la sentencia de primera instancia y algo que nunca se me emplazó, yo estoy convalidando que ya estoy siendo conocedor del juicio. Entonces, con esto ya se da a entender que hay una falsedad de declaración judicial y que también eso incluye una penalidad de parte del Ministerio Público y el demás procedimiento penal acusatorio que se tiene que seguir, por lo que hay que tener demasiado cuidado con lo que se hace en cada una de las fases procedimentales del juicio familiar, ya sea una controversia familiar, divorcio incausado, alimentos, guarda y custodia. Aquí estamos hablando de divorcio y de una pensión alimenticia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque si nosotros falseamos, entonces es un delito general, falsedad de declaración ante autoridad judicial, y eso está totalmente penado y penalizado, por lo que precisamente tanto al abogado que incurre en una responsabilidad y tanto al cliente son penas totalmente distintas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. En conclusión se debe de acreditar la necesidad de la medida para que el mayor de edad pueda seguir percibiendo los alimentos. Si no la acreditas, pierdes en automático el derecho de percibir alimentos y por lo tanto dejaste de percibirlos y ya no puedes hacer nada y tienes que valerte por ti mismo para fortalecer y zarcir y resarcir tus propias necesidades de alimentos, vestidos, seguro de gastos médicos mayores y los demás gastos que tiene una persona con una vida normal. Entonces, prácticamente, en conclusión, si no se acredita la necesidad de la medida, en automático la pensión alimenticia cesa inmediatamente. Y espero que este análisis les haya gustado, haya sido de su preferencia y agrado, y nos vemos muy pronto y próximamente en otro episodio más de El Mundo del Derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y la Agencia de Detectives Privados Siglo XXI de Derecho e Historia,
sobre el derecho familiar en general.